Damos comienzo entonces con la primera de las intervenciones a cargo del doctor Miguel Ángel Martín Hervás, Crítica, Educación Literaria y Educación Estética a través de la prensa, el caso de Carmen Conde en el español. Miguel Ángel Martín Hervás es doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, tuvo un contrato de formación como personal de investigación en formación en el Centro Superior de Investigaciones Científicas y actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación de esta universidad. Sus distintas líneas de investigación se centran en torno a la literatura, la relación con los distintos contextos mediáticos y también educativos de cada época, y precisamente pues también quería tener una palabra con Fernanda Pinta. Él ha tenido una estancia larga de investigación justamente en Buenos Aires, de modo que el diálogo que vamos a tener también entre los países pues se ve prolongado por el especial afecto que le tenemos a este país hermano. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, y adelante. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Manuel, y bueno, buenos días a todos y a todas, compañeros, compañeras de mesa también. Sí, me sumo a lo que has comentado, la verdad que fue una estancia que me marcó bastante, entonces aprovecho también para saludar a la compañera María Fernanda Pinta, porque sí que es verdad que le tengo mucho cariño a Argentina y a Buenos Aires. Bueno, yo quiero comenzar mi intervención pues advirtiendo de dos cosas. La primera de ellas, pues tengo que admitir que no soy condiano, es decir, ya no me considero de los más especialistas en la obra de Carmen Conde. Yo originalmente era, no sé muy bien, azoriniano, azorinista, y ahora tampoco tengo muy claro lo que soy, pero en cualquier caso, pues estoy también para aprender de todos los que habéis venido a este congreso. Esa es la primera apreciación, y la segunda, bueno, he modificado ligeramente el título de mi comunicación para dar cabida a un corpus más amplio de textos y que en la medida de lo posible pues las conclusiones quizá puedan resultar también más abarcadoras. La he titulado Carmen Conde en la prensa de posguerra, 1939-1955, Crítica, Educación Literaria y Educación Estética, para dar cabida a más textos, además de los que publicó en El Español, en otros medios de comunicación. El orden que voy a seguir en mi intervención pues es el que figura en esa pantalla. Voy a comenzar con una breve introducción, con unos objetivos que me planteo y de alguna manera por qué puede ser interesante plantearse esto. Seguiré con un estado de la cuestión, una metodología y contextualización, y finalmente pues trataré un poco cuáles creo que hasta la fecha considero los rasgos más sobresalientes de la crítica literaria y artística de Carmen Conde. Voy a comenzar retomando unas palabras que ya se han pronunciado aquí en la inauguración del Congreso. Voy a comenzar precisamente con esas palabras que Carmen Conde pronunció en su discurso de ingreso en la Real Academia Española en 1979. Esas palabras que dicen: existe paz en saber que se mantuvo fidelidad a la vocación nunca traicionada, en alusión precisamente a esa dedicación constante, tenaz a la poesía a lo largo de toda su vida, incluidas en ese discurso que se llama Poesía ante el tiempo y la inmortalidad. Quiero recordar también de qué versaba ese discurso. Ese discurso fundamentalmente era un ejercicio de crítica literaria. Lo que hizo Carmen Conde en ese discurso fue examinar cómo distintos poetas a los que ella admiraba pues trataron los temas del tiempo y la inmortalidad en su poesía. De hecho, ella presenta su discurso, tengo ahí la cita, como mis sencillos comentarios a ciertos fragmentos de poesías de algunos autores que en ellas manifiestan su acoso a lo indescifrable del tiempo o su preocupación por la inmortalidad de sus obras. A esto contestó el académico que contestó y que dio la bienvenida también en la Real Academia, fue Guillermo Díaz Plaja. Guillermo Díaz Plaja lo que hizo fue resumir la trayectoria poética de Carmen Conde y diciendo, creo que con razón, que considerando que digamos toda la obra de la polifacética Carmen Conde pues giraba y de alguna manera había que jerarquizarla en torno a su obra poética, que en realidad es un poco la fundamental, quizá por la que se la sigue admirando y recordando hoy en día. Pero Guillermo Díaz Plaja en ese discurso de contestación también tuvo unas palabras para su
obra narrativa, y también hizo una mención a su obra ensayística. Lo que pasa es que él reconoció, pues obviamente en la duración de un discurso no se puede analizar todo. Entonces él reconoció, como pongo ahí en esa cita, reconoció no poder examinar esos trabajos de ensayista, de crítica literaria, de antóloga, cuyo análisis, por somero que fuese, alargaría demasiado mis palabras. Bueno, pues en esa otra faceta de crítica literaria, de ensayista, es en la que yo sí que me voy a detener, y lo que me planteo es un poco, bueno, pues sobre qué textos se fijó Carmen Conde, a quién se dirigió en su crítica literaria, y bueno, en parte hasta qué punto esa voz ensayística pues puede resultar emparentable con su voz poética. Bien. Voy a comenzar, explicitado un poco estos objetivos, voy a comenzar con este estado de la cuestión. Voy a citar a nuestro moderador, a Manuel Brullón, que en un artículo muy reciente de 2023, Textos y contextos del trabajo de Carmen Conde en los medios audiovisuales, él decía que, o identificaba estos tres medios, la radio, la televisión y el cine, como altavoces a través de los cuales la autora dio cauce a su propia obra. Además, en ese artículo, pues defendía que la autora siempre fue muy consciente del potencial educativo de estos medios de comunicación desde los tiempos en los que colaboraba con la Universidad Popular de Cartagena. A estos se le puede sumar, yo creo que indudablemente, un cuarto elemento, que es el de la prensa periódica, ¿no? Otro de los cauces que tuvo pues para dar salida, ¿no? para cultivar esa faceta creativa y crítica. Bien, en cuanto a los antecedentes, ¿no?, sobre la labor periodística de Carmen Conde, pues son muchos autores los que han examinado previamente esta labor periodística. Yo los he resumido ahí, probablemente me haya dejado alguno, por lo que pido disculpas de antemano. Pero bueno, está el libro de José María Rubio Paredes, la obra juvenil de Carmen Conde, Juan Antonio Gómez Vizcaíno, también Carmen Conde en la prensa de posguerra, nuestro conferenciante Francisco Javier Díaz de Revenga también hace poco pues publicó Carmen Conde, Antonio Oliver y sus colaboraciones en la revista de Avance. Quiero mencionar también la introducción a Cartas a Catherine Mansfield de Fran Garcerá, porque ahí examinaba también esos artículos que publicó en el diario El Sol. Y ya más recientemente, tan recientemente que aún no se ha publicado, pero que va a salir muy, muy pronto en el monográfico de Visor, pues van a salir 3 artículos que tienen que ver con esa labor periodística de Carmen Conde, el de Pedro Luis Moreno Martínez, de Inmaculada Casas Delgado, el de María Victoria Martín González, de Presencia, y las redes sociales de Carmen Conde y Antonio Oliver. Son artículos que creo que todos comparten, que se dedican sobre todo a examinar la labor periodística de la Carmen Conde de preguerra, digamos, de antes de por fechas de antes de la Guerra Civil. Entonces, yo lo que me planteé fue un poco examinar la labor periodística de posguerra. Y también para ello, pues bueno, entre otros trabajos, pues creo que han sido muy útiles, por ejemplo, uno de José María Rubio Paredes, Los seudónimos literarios de Carmen Conde, un artículo que salió en Cartagena Histórica. Me ha resultado de mucha utilidad el de María Victoria Martín González, entre otros trabajos, pero quizá también Pedagogía y literatura para la infancia, una cuestión trascendental en la vida y obra de Carmen Conde, y por supuesto, esto tampoco me voy a cansar de decirlo, pues la ayuda de Fran García y Caridad Fernández desde el Patronato Carmen Conde, porque quiero decir, uno no construye nunca sobre la nada, siempre construye sobre algo y con la ayuda de alguien, y pues todos estos antecedentes son los que me han permitido delimitar el corpus de artículos que Carmen Conde publicó en la prensa de posguerra, que son bastantes, y faltarán, ¿no? Tengo ahí un gráfico, artículos entre 1939 y 1955, son prácticamente 200, 194 tengo por ahí, pero siempre, cuando hablamos de estas cifras, siempre bailan los números un poco arriba o abajo. La mayoría son artículos de tono narrativo, son artículos que luego pasaron a formar parte de los volúmenes de narrativa infantil de Carmen Conde. También hay algunos de poesía, de teatro, y yo en los que me voy a detener fundamentalmente es en esa tercera parte, en esos 67 artículos de ensayo que publicó en esta prensa de posguerra. Luego en este segundo gráfico, los distribuyo un poco por subgéneros. Dentro de esos 67 artículos, pues hay algunos que son crónicas, otros que son entrevistas, hay artículos divulgativos, hay unas biografías relámpago, que son textos
expositivos, descriptivos, dedicados a los niños, que también tienen su interés. Y me voy a centrar fundamentalmente en los que son de crítica literaria y artística, porque es verdad que cultivo tanto la crítica literaria como la crítica de arte, pintura, escultura y demás. Y son un poco en ellos en los que me voy a centrar. Por recordar brevemente el contexto vital que se encontraba, pues el contexto vital yo creo que magistralmente nos lo ha resumido y explicado Francisco Javier Díaz de Revenga en la conferencia anterior. Es el pleno periodo de posguerra, es un momento en el que tiene abierto un proceso judicial contra ella que prácticamente se alarga 4 años, uno de estos procesos judiciales de posguerra en los cuales, bueno, pues se van acumulando testimonios a favor, testimonios en contra, hasta que finalmente, queda la causa vista para, en fin, se le absuelve de esa supuesta enaltecimiento de la causa republicana. En realidad todo partía de un artículo publicado en Nuestra Lucha, en el que ella pues defendía la causa republicana en una de las batallas de Granada. Y conforme va saliendo de ese proceso judicial, pues sí que va teniendo acceso a otros periódicos como La Verdad de Murcia, Catolicismo, El Español o La Estafeta Literaria, casi siempre, como explicaba María Victoria Martín González, pues ocupándose de asuntos no censurables, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente este duro contexto de posguerra coincide con el que la crítica, los especialistas, Francisco Javier Díaz de Revenga en su conferencia, pues ha señalado como en realidad un poco la etapa cumbre de su trayectoria poética. Ahí es donde están todos los grandes poemarios que la hacen obviamente merecedora de tener un lugar señero en la historia de la literatura española. Ese es el contexto y los artículos en los que yo me voy a centrar. Voy a ver ahora un poco cómo es esa crítica literaria y artística de Carmen Conde. Lo primero que pongo ahí creo que es una crítica con voluntad educadora y difusas barreras de edad, que es algo que ahora voy a... no sé si me tengo que acercar tanto vale, pues hay veces que me acerco demasiado ahí. Bueno, creo que lo que se desprende un poco de la lectura de estos artículos es que lo que creo que queda claro es que Carmen, al acabar la guerra, pues no abandonó eso que Pedro Luis Moreno Martínez calificó como su ilusión por la educación del pueblo. Creo que lo que sucedió es que tuvo que reencauzarla en un momento en el que no podía ejercer el magisterio como tal. Pues lo que creo que sí que se aprecia es una voluntad por dedicarse a la educación literaria, a la educación estética, canalizándolo a través de la prensa, a través de la literatura infantil. Creo que se aprecia eso. Creo que también hay que destacar que el grueso de esta crítica estético-literaria de posguerra estuvo, digo, teóricamente dirigida a los niños, y subrayo lo de teóricamente, ahora explicaré por qué. En primer lugar, lo que sucede es que de todos esos artículos ensayísticos, de esos 67, pues la mayoría, como aparece en ese gráfico, la mayoría, 40, están publicados en La Estafeta Literaria. En La Estafeta Literaria, ella era la que llevaba una sección, la página Nana, Nanita, Nana, que estaba dirigida a niños. Luego tiene también 15 artículos en español, que son los dos medios fundamentales a través de los cuales se expresó en este momento. Entonces, la mayoría, por eso digo, teóricamente dirigidos a niños. Lo que pasa es que creo que lo que se aprecia al leer estos artículos es que Carmen tenía un concepto de la infancia, yo creo que no tan delimitado quizá, pues no sé, psicológica o científicamente como lo tendríamos hoy. Y se observa también que desde luego no clasificó esos artículos con estas barreras de edad que a veces son tan limitantes, ¿no? Y que se utilizan hoy, pues esto es de 0 a 3 años, esto de 3 a 6, esto de 6 a 9, no se aprecia eso en los artículos. Digo que también tenía un concepto tan amplio de la infancia, hasta el punto de que incluye dentro de la infancia lo que hoy llamaríamos adolescencia. Lo digo por ella en La Estafeta Literaria hubo tres artículos en los que se dedicó a rastrear la presencia de niños en la literatura española y empezó con El Quijote. Lo que ella hace, lo que ella rastrea en El Quijote pone una cita en la cual pues Sancho está hablando con su mujer, que ahora no recuerdo el nombre, disculpad, y su mujer le dice a Sancho: mirad, Sancho, si por ventura
os viéredes con algún gobierno, que no os olvidéis de mí y de vuestros hijos. Advertir que Sancho tiene ya 15 años cabales y es razón que vaya a la escuela, si es que su tío el abad le ha de dejar hecho de la iglesia. Mirad también que Marisancha, vuestra hija, no se morirá si la casamos. En este rastreo de niños en la historia de la literatura, pues incluye a lo que hoy llamaríamos ya más bien adolescentes, ¿no? Entonces, creo que eso se observa. Además, ella fue consciente, creo, de estas difusas barreras de edad con la que ejerció la crítica literaria, porque hay otro momento ahí en la estafeta, en la estafeta literaria, en la que ella se autocuestiona, ella se plantea si eso que está escribiendo pues es para niños, es para adultos o para quién es, ¿no? Y ella dice, lo pongo ahí en la pantalla, la creación de esta página ha dado lugar a muchas cavilaciones. ¿Sirve a los niños o a los hombres en evocación de su infancia? ¿Qué es propiamente literatura infantil? Y ella se responde, es fácil hacer una campana, pero solo Dios sabe si cantará. Para saber si eso les está sirviendo o no a los niños, se sigue ella autorrespondiendo, dice, los mismos niños podrían dar respuestas si dispusieran de medios propios, pero el influjo del ambiente, la presión de los mayores, hacen punto menos que imposible su consulta. Lo que sí tiene claro es esa frase final que dice, a los niños hay que darles a leer las cosas, formarles el gusto, eligiéndoles sus lecturas. Lo que creo que sí se observa es una conciencia de educación literaria, educación estética a través de esas lecturas. Por otro lado, ella tendría que ser consciente de que muchas veces esas páginas de prensa ni siquiera podrían ser leídas por los niños, serían muy probablemente leídas por sus padres a los niños. Entonces tiene conciencia de ese doble destinatario con el que muchas veces se juega en literatura infantil, que se escribe para niños, pero con un mediador que probablemente sea el adulto, que es el que le va a leer eso a los niños. ¿Qué creo que más se observa en la crítica literaria de Carmen Conde? Bueno, lo pongo ahí. Lo he calificado un poco como crítica antierudita, casi siempre, y de tonos líricos. Creo que lo que se observa en Carmen Conde es lo propio, por ejemplo, de otros autores a los que, de hecho, por ejemplo, ya cita a Azorín. El primer número que dedica en la estafeta literaria aparece el nombre de Azorín, que es un escritor que también ejerció la crítica literaria durante más de la mitad del siglo XX, precisamente con voluntad antiacadémica, con voluntad de soy escritor en los medios de comunicación y no quiero ser demasiado preciso, demasiado científico, demasiado erudito. Y creo que en Carmen Conde se observa algo similar. Sobre todo se ve la voluntad de dejar constancia de qué impresión qué mella hacen en ella la lectura de un libro, la contemplación de un cuadro, de una escultura. Y muchas veces es a través de esa propia impresión como da cauce a su voz lírica. He señalado un fragmento, es un artículo que publicó en El Español, es un artículo llamado Venus en piedra y en lienzo. Ella está examinando distintas representaciones de la diosa griega Venus a lo largo de la historia del arte y se detiene en una representación de Venus que está en el Museo Capitolino de Roma, cuya autoría se desconoce. Ella ha leído que podría ser Lisipo, Praxíteles, cualquier otro, y como no se sabe la autoría, ella se pregunta, ¿por qué Lisipo? ¿Por qué pudo ser este autor el autor de esa escultura de Venus? Lo ha dicho alguien bien enterado. ¿En cuál catálogo está escrito? No es posible, ignorante de todo, afirmar nada. Y nada que menos un autor. Lo único permitido es soñar. Soñar el autor, eso sí. ¿Cómo ponerse a discutir tamañas inexactitudes? No valdría la pena. ¿De qué modo, para que no se aflijan y lloren manuales, decirles que este trono de Venus está grabado en el mismo mar, que es el propio mar parado en sí, solidificado por aquella voz mágica que le dictó la orden de eternizarse con su grupo de translúcidas en instante tan maravilloso? Entonces, creo que es un fragmento que manifiesta esa como deseo de alejarse de lo erudito y de hacer una crítica pues más personal, más de tonos líricos. Por otro lado, es que ella misma lo dejó constancia de ello en otro artículo de la estafeta literaria. Ella dijo, la página nanita nana de este periódico no atiende a ningún fin preconcebido ni por su autora ni por empresas. Su finalidad es poética, fundamentalmente, pues hasta la breve lección de historia de la literatura que se da en cada número está trazada con la máxima sencillez literaria, procurando su levedad. Estupendo. Ahí he puesto esa cita del primer número de Nana, Nanita, Nana, porque efectivamente a quien cita de entrada es a Azorín, es una especie de reconocimiento, de admiración.
y lo cita como magnífico historiador de las letras y las artes españolas y lo valora como fino poeta de lo que pasa inadvertido ante los ojos de casi todo el mundo. Pudo ser una de esas influencias a la hora de ejercer su crítica literaria, una crítica literaria de carácter más personal, más impresionista, pero muy en algunos artículos, por eso pongo que no siempre es antierudita, porque hay algunos artículos, de luego, muy con mucho trasfondo, con mucha solvencia investigadora. Más preguntas que nos podemos hacer en relación a la crítica literaria de Carmen Conde. He resumido ahí algunas. Bueno, en cuanto al marco temporal, me pregunto si se dedicó a la crítica de actualidad o más bien se dedicó a la crítica histórica. Me planteo también por el ámbito geográfico, si se dedicó sobre todo a examinar obras, autores del ámbito nacional o quizá más bien del ámbito internacional. Luego también por la modalidad, si prima en ella el análisis textual, gramatical o más bien tiene una perspectiva cultural a la hora de abordar la crítica literaria. Y bueno, pues voy respondiendo un poco a esas preguntas con lo que creo haberme encontrado. En cuanto al marco temporal, sí que se aprecia en esta etapa de posguerra que se dedicó fundamentalmente a la crítica histórica. Eso está justificado, bueno, de los 39 artículos de crítica literaria, lo que sucede es que 2/3 se publicaron en la estafeta literaria y ahí lo que estaba haciendo ella fundamentalmente es, ella tenía una serie de artículos de cómo se empezó a escribir en España. Son artículos que, como se sabe, ya luego muchos de ellos formaron parte del Manual de Historia de la Literatura, Un pueblo que lucha y canta, editado en 1967 en Editora Nacional. Entonces eso justifica que la mayoría de esos artículos está dedicado sobre todo a crítica de carácter histórico. Pero sí que es verdad que tiene 1/3, sobre todo los que publicó en español, que ya sí que están dedicados a escritores contemporáneos. Tiene un estudio, por ejemplo, de Sombra del Paraíso, de Vicente Alexandre. Tiene también otro en La Verdad sobre los personajes femeninos en las novelas de Carmen Laforet. Tiene también otra reseña a una novela del escritor polaco Bogusław Kuczynski, El terror viene del cielo. También tiene incluso algunos estudios ya habían fallecido, no eran estrictamente contemporáneos, pero sí fueron coetáneos de ella. Tiene también artículos dedicados a Antonio Machado y a Gabriel Miró, que habían fallecido efectivamente antes. Si nos preguntamos por el ámbito geográfico, lo que sucede es que también vuelven a predominar sobre todo autores y obras de la geografía española, por lo menos en este periodo de posguerra se detiene en ellos. Es un momento en el que, lo ha dicho bien María Victoria Martín González, tenía que escribir de asuntos no censurables, entonces era más sencillo hacer la crítica literaria de carácter histórico que de actualidad, era más, en fin, a la hora de formular opiniones, pues opiniones referidas a siglos anteriores, digamos, son más digeribles que la propia actualidad, muchas veces dura. Y finalmente, lo que creo que predomina es una perspectiva cultural. No hay, digamos, un análisis gramatical, tampoco estilístico, muchas veces de los autores, sino que hay un concepto de la crítica bastante amplio, que hoy podríamos llamar cultural. Ella combina el análisis de textos con el análisis muchas veces de la situación política, de la situación artística del momento. En ese ejemplo, de la serie Cómo se empezó a escribir, está hablando del reinado de los Reyes Católicos y dice que es un reinado que ha cerrado un ciclo histórico, el medieval, y ha abierto el moderno. La música, el canto, la arquitectura, ciencias y artes caminaron con tal brío que pronto un estilo, el plateresco, hizo girar en torno suyo a las piedras. Y del cultivo secreto de la llamada magia nació a plena luz la que sería noble investigación de la fauna y flora recién descubiertas. Es decir, trata de reconstruir toda una época teniendo en cuenta arte, música, pintura, incluso ciencias emergentes. Es decir, va más allá de la crítica textual. Quiero terminar con otro rasgo de su crítica literaria que creo que también se puede señalar, que es la visibilización de la autoría femenina a través de la crítica. No es... aquí estoy... creo que, bueno, Fran Garcerá también en la introducción a Cartas a Catherine Mansfield hablaba de la conciencia de Conde sobre la situación precaria del resto de escritoras y de la lucha que debieron llevar a cabo para hacerse un pequeño hueco en nuestra historia cultural y literaria. Y efectivamente desarrolló esa labor de antóloga y de rescatadora también de compañeras poetas. Lo que sucede es que se observa un poco menos en esta etapa de posguerra. Lo que yo sí he detectado en este corpus es que sobre todo predomina la crítica de autores masculinos, pero es verdad que posee amplios y sugerentes artículos dedicados a Carolina Coronado y a Rosalía de Castro. También menciona pues a Clemencia Laborda, a Carmen Laforet, etcétera, pero es verdad que en esta época quizás un poco menos, pero en cualquier caso se confirma esa visibilización de la autoría femenina a través de la crítica. Y pues esto es lo que tenía que decir. Muchas gracias por tu atención.